corazón y a mi mente que te diga, de parte del Señor, no te quites la vida. No te quites la vida. Muchos de ustedes seguramente piensan que esta palabra no es para ustedes. Amén, que así sea, gloria al Señor. Pero probablemente hay alguien, y si no, tal vez mañana vas a hablar con alguien, vas a tener alguna persona delante que está acorralada por las circunstancias y tendrás que llevarle este mensaje. No te quites la vida. La vida es un don de Dios, precioso. Y las personas que quieren quitarse la vida, no es que quieren dejar de vivir, no es que ya no quieren vivir, es que quieren dejar de sufrir. Por eso, un espíritu que los acorrala, que los engaña, les hace pensar que esa es la única salida. Les hace creer que esa es la solución para ellos. Les miente, porque esa no es la salida, esa no es la solución. Gloria al Señor. ¿Qué lleva a eso a una persona que vive un tiempo en el cual sus pensamientos se ven bombardeados porque seguramente no habrá sido siempre así, pero hay quienes como que son perseguidos por ese espíritu suicida y de tiempo en tiempo les regresa? ¿Qué será lo que lleva a una persona a darle lugar en su mente a la posibilidad de acabar con su vida? Algunos casos en la Biblia encontramos de esto. Encontramos, por ejemplo, a un Judas que después, cuando se sintió la conciencia por lo que había hecho, entonces dice la Biblia que fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Encontramos un Saúl que después de haber perdido la gracia, después de haber perdido la presencia de Dios en su vida, que una vez conoció y que fue tan especial para él, cuando perdió eso, sus pensamientos lo atormentaban. Un demonio lo atormentaba, un espíritu malo venía y lo atormentaba. Y dice la Biblia que no pudo más, pidiendo a uno de sus súbditos que le quitara la vida, el cual se resistió, se negó, y entonces él tomó su propia espada y se echó sobre ella, así quitándose la vida. Estos ejemplos están en la Biblia y ninguno de ellos está acompañado de un contexto de que después de esto fue mejor, sino que todos ellos terminan de la misma manera. Y así ha sido siempre. Pero seré cuidadoso en esta noche, en esta tarde, porque aún habiendo palabras que directamente expresan esta situación, yo no estoy aquí para añadir más dolor a aquellos que han sido afectados por una circunstancia de esta naturaleza con algún ser querido, algún familiar, alguna persona amiga, y que no quiero por este mensaje siquiera traerles al recuerdo, mucho menos revivir dolores que se han superado o que no sé si alguna vez se logra superar. Pero vengo a decirte de parte del Señor, no te quites la vida. Dios tiene tus días y tus tiempos en sus manos.
Él te dio la vida y Él sabe cuándo te la va a pedir. Claramente la Biblia dice, el sabio Salomón, que es otro de los cuales llegó después de haber buscado los placeres de esta vida, buscó insaciablemente experimentarlo todo y llegó después de tanto a aborrecer su propia vida. ¿Qué lleva a una persona que ha tenido tantas victorias en el Señor a desanimarse tanto como para quererse morir? Un profeta Elías que deseaba la muerte más que ninguna otra cosa. Después de haber visto la gloria de Dios, la respuesta de su oración inmediata, encerrándose en un pozo, en una cueva de depresión, diciendo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Que de un Jonás, que como no salieron las cosas como él esperaba, también deseaba morirse. Entonces, cuando en la Biblia encontramos tantos casos así, yo sé que esto está para nuestro ejemplo y que entre nosotros aquí hay personas las cuales en algún momento ha venido ese pensamiento. Y si no, que Dios te libre y que tú lo sepas a través de este mensaje en este momento. ¿Qué lleva a una persona a esa condición? Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, gloria al Señor Jesús. Hebreos capítulo 12, un par de versículos nada más. Aún el poeta del folclore secular dijo: es más largo el camino para el que va cargado de más. Ahí encontramos una de las grandes razones por las cuales las personas se quedan sin fuerzas. Demasiadas cargas. Recuerde que la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Cuando te encuentres pasando por una situación en la que digas no puedo más, acércate a un hermano. Acércate a una persona de la congregación, acércate a un familiar. No guardes silencio frente a lo que estás atravesando. Trata de desahogarte, trata de exteriorizar esa carga que estás atravesando, ese problema que te está aplastando, porque es un mandamiento de Dios a la iglesia llevar las cargas los unos de los otros. Y siempre hay alguien que está cargado más que tú. Hebreos capítulo 12 dice la Biblia: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aleluya. Claramente dice esta lectura en este primer versículo que hay cosas que nosotros tenemos que despojarnos de ellas, que tenemos que aprender a deslindarnos, a quitarnos, porque estas lo que están haciendo es fatigando, cansando, aplastando nuestras vidas. Teniendo en derredor nuestros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
Esto es como hace unos días hablaba del mensaje ataduras. Esto es como una atadura. Como una atadura que comienza de pronto siendo muy livianita, siendo de pronto algo hasta en algunos casos placentero, pero que se va convirtiendo en una atadura. Y que lentamente el enemigo, que la Biblia lo describe como que vino para matar, para hurtar y para destruir, él va lentamente envolviendo una vueltita y casi que ni te diste cuenta que te estás enredando en algo. Tu mente, tu corazón, probablemente con una persona equivocada, probablemente estás dando lugar a alguien o algo en tu vida que no es de parte de Dios para ti. Una vueltita, como Sansón, haces así y se rompe. Pero te acostumbras, te vas acostumbrando, te vas adaptando a esa condición. Y dice la Biblia claramente que tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos, ¿qué? Que nos asedia. Asediar significa en dos ámbitos, en la jerga, por ejemplo, del ejército, asediar es rodear. Una ciudad que está asediada está rodeada por el enemigo. Una ciudad que está asediada, entonces es una ciudad que está fortificada y que ya está de alguna manera custodiada, está presionada, el enemigo la ha bloqueado, la ha incomunicado y la ha forzado a su rendición. Eso es entonces asediar. Dice la Biblia que el peso y el pecado que hacen nos asedian. Es decir, que la misión que tiene el peso que vamos adquiriendo cada día, el peso que se nos va sumando, las condiciones, las cosas que nos pasan, las cosas que queremos, que hacemos, las cosas que adoptamos a veces que no son las que Dios tiene para nosotros, el pecado que conscientemente y voluntariamente aceptamos en nuestras vidas, eso que no nos despojamos, porque el consejo es despojémonos del peso y del pecado, porque eso que pretende asediar, sitiar, conquistar tu corazón, rodearte de tal manera que cuando te quieras liberar no puedas, que cuando quieras ser tú mismo ya has perdido todo, que cuando te des cuenta no puedes seguir, no puedes avanzar, no puedes, porque lo que ha hecho esa condición es asediarte de tal manera que no ves una salida. Y en el ámbito cotidiano, asediar significa acosar, molestar, presionar, importunar a una persona de forma insistente, ya sea para conseguir algo de esa persona o sencillamente fastidiarla. Asediar. Despojémonos de todas las cargas y de todos los pesos que nos asedian, que es lo que pretenden todo el tiempo, acosar, molestar, presionar, importunar a la persona de forma insistente. Entonces por eso la persona termina aborreciendo aún su propia vida. No es la vida el problema. No es con Dios el problema. No es a veces la familia el problema. No es la situación a la que le atribuyas el problema, el verdadero problema, sino
el peso que te viene aplastando, las cuerdas con las que el enemigo te viene asediando, te viene envolviendo lentamente y te va hasta cambiando el pensamiento. Tú que tenías un pensamiento positivo, un pensamiento optimista, que tenías tantas ganas, tantos deseos de hacer cosas, de servir a Dios, de superarte, se te empieza a ir, porque hay un peso, porque hay algo que te está oprimiendo, hay algo que te está aplastando, que no te dejan ser la misma persona, que no te da la libertad de poder ver más allá. Entonces no ves más allá. Ves solo eso que está ahí. Y entonces dices, si esto es lo que Dios tiene para mí, y hacen responsable a Dios de lo que les pasa. Despojémonos del peso. Lo que esto sea, lo que el Espíritu Santo te diga, trata de estar más ligero para el viaje. Porque dice, despojémonos del peso, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que hay camino que andar. Hay que seguir porque Dios todavía no terminó la obra contigo. Hay que seguir porque aún nos resta largo camino, como le dijo Elías cuando deseaba la muerte. Aún te queda largo camino. Tú conoces y puedes recordar lo que has transitado, pero no puedes saber lo que Dios tiene para ti más adelante. Qué bueno escuchar esas promesas que lo mejor de Dios está por venir. Para ti, aleluya. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a guardar, que Dios va a guardar tu familia, que Dios te ha de prosperar. Pero despojémonos del pecado que nos asedia y de todo peso, porque eso lo que trae es, te estanca, te detienes. No puedes caminar, no puedes avanzar con esas cargas. Pero puedes en esta noche despojarte, dejar todo eso en la presencia de Dios, echando sobre Él toda nuestra ansiedad. Ansiedad, preocupación, lo tiene la persona que no tiene fe. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y le tomaron como estaba en la barca, desde donde estaba hablando, y comenzaron a navegar. A la medianoche se desencadenó una tormenta en el medio del mar, que las olas anegaban la embarcación. El viento, la tormenta los sacudía, los zarandeaba para todos lados. El agua saltaba, dice que se anegaba, y los discípulos se esforzaban por volver a la normalidad, por hacer algo. ¿Y qué dice la Biblia que hacía Jesús? Estaba durmiendo. En la popa de la barca, sobre un cabezal, Jesús estaba durmiendo. Vinieron rápidamente a despertarle y le dijeron, maestro, que perecemos, no te da cuidado de nosotros. Eso me hace pensar en a veces la oración de que creemos que estamos en problemas y el Señor no hace nada. Estamos en problemas, parece que esto va a acabar con nuestra vida, esto es el final, esta crisis no la podemos sobrellevar. Oramos, le pedimos a Dios, Dios conoce, sabemos que Dios puede resolver todas las cosas, pero no lo hace. Jesús estaba durmiendo y ellos estaban amenazados de muerte por la tormenta. Pero cuando Jesús se levantó, dice la Biblia, que Jesús reprendió al viento y a las olas. Le habló al mar, le dijo, el viento calla, enmudece. Y en el instante se hizo grande bonanza. Se calmó la tormenta. Esta tormenta tiene mucho que ver tal vez con lo que estás atravesando, sí o no.
Pero puede ser una situación en tu vida que se ha levantado, no la estabas esperando, no está, porque nadie está preparado para ese momento. Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Yo sé que si ellos hubiesen escuchado bien, sabrían correctamente que era exactamente al lugar que iban a llegar, pero nunca fueron a pensar que en la mitad del mar iban a tener problemas. Con Jesús en la barca, y esa es la clave, Jesús está en la barca. Entonces, cuando el Señor calma la tormenta, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Confía en el Señor, porque Él, si está en tu vida, no te va a abandonar. No va a permitir que tu final sea trágico. Tu final no es trágico, porque el Señor está en tu embarcación, está en tu vida. Pasarás la tormenta, no vas a perecer en ella. Dios te va a llevar a victoria. Vas a pasar, porque Él dijo, pasemos al otro lado, y es exactamente a donde vamos a llegar. Pero los cambios, esos de pasar a otro lado, traen a veces ciertas crisis que no las entendemos porque no estaban en el libreto. Pero es que Dios nos prueba y nos enseña a confiar y a depender de Él. Así es que no permitas al enemigo que te dé otra vueltita con esa atadura que te va envolviendo y que lo que estás haciendo entonces es perdiendo fuerzas. Y en el momento, cuando él tenga entendido, el enemigo, él empieza a trabajar de otro lado. Tus pensamientos, ¿vistes? No te queda otra salida que la muerte. El diablo es padre de mentira. No es cierto, si alguna vez escuchas en tus pensamientos que la solución es quitarte la vida, no es la solución, eso es una mentira. No terminarás el sufrimiento partiendo mal de este planeta, de esta vida. Y como dije hoy que sería moderado en hablar de estas cosas, pero quiero decirte otra vez lo que el Espíritu Santo me dijo: no te quites la vida. Y no juegues con eso, ¿eh? No juegues con ese pensamiento. No, que para que vean en mi casa, después me van a valorar. Mentira del diablo, sacate esa idea. Porque solo es un juego que va envolviéndote en algo que te hace querer sentir que no es tan malo, pero es lo peor. Es lo último en lo que tienes que considerar. No te quites la vida. El apóstol Pablo también habla en cierta ocasión, 2 de Corintios, él dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No es que eres intocable por ser hijo de Dios, que nada te va a pasar. No, no es eso lo que dice. Él dice que no estás solo. Él te dice que tú no estás sola. Él dice que Él es tu ayudador, que Él es tu sanador, que Él te sostiene de tu mano derecha, que vas a pasar aunque pases por el fuego, ni las llamas arderán en ti. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Él va a estar contigo. Así es que nunca más pienses en ese recurso de quererte quitar la vida. Un hombre
que se sintió acorralado porque, bueno, él era un soldado y sabía que estaba en su carrera el compromiso de que él no podía fallar. Y le tocó la guardia en la cárcel ese día. Y ahí estaba Pablo y Silas. Y a medianoche cantaban himnos al Señor y los demás presos los oían. Y de repente vino un terremoto sobre esa cárcel y sacudió los cimientos y se abrieron todas las puertas y todos los presos se quedaron sueltos, libres. Las puertas de todos se abrieron. Y cuando el carcelero vio que estaban todos sueltos, dice la Biblia que sacó su espada y se iba a matar. Habrá pensado el hombre: esto es el fin. Soy responsable por lo que ha pasado. Es una mentira del diablo. Querer echarte la culpa de lo que está pasando, creyendo que tú tienes que pagar las consecuencias de algo que no pudiste evitar. Atormentándote en los pensamientos para que creas que esa voz solamente la vas a aplacar o callar si te quitas la vida. No te quites la vida. No tengas miedo de lo que vas a enfrentar. No tengas miedo de lo que vendrá sobre tu vida. Porque Dios va a estar contigo. Ya lo citábamos anteriormente. Y cuando el carcelero tomó la espada y se iba a quitar la vida, gritó Pablo desde allá que lo estaba viendo: detente, no te hagas ningún mal. Esa es la voz del Espíritu Santo de Dios a través de Pablo y para ti en esta noche. No te hagas ningún mal, no te hagas ningún daño, no te hagas mal. No te hagas ningún mal, dijo Pablo, pues todos estamos aquí. Tremendo milagro. Ninguno se había ido, porque Dios tiene control de la situación. Él no dejará que la situación sea más de lo que puedes aguantar, de lo que puedes llegar a soportar. El carcelero no lo sabía, pero ahí está Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Y le dicen: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y pidiendo luz, la palabra de Dios es la luz. Y pidiendo luz, se precipitó adentro. Y al ver que todos estaban allí, dijo: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? A través de eso que casi le cuesta la vida, recibió la vida eterna y la salvación de su alma. Y no solo él, una familia que lo iba a perder, que casi lo pierde. Porque después dice que se bautizó él y toda su familia. Imagínense, se iba a matar. ¿Y qué iban a hacer esos niños después y esa mujer? ¿Qué irían a hacer? Lo que estaban haciendo, lo que ahora estaba ordenado en los planes y propósitos de Dios, al día siguiente se estaban bautizando toda la familia. Gloria sea el nombre de Jesús, porque Dios nunca llega tarde, porque siempre está a tiempo la voz del Espíritu Santo para decirte en esta noche: no te quites la vida y no juegues nunca más con esos pensamientos suicidas. Más bien repréndelos en el nombre de Jesús y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque esa es la razón de verte acorralado, asediado, sitiado, porque hay cargas que no tienes que llevar. Ponte en pie en esta noche en el nombre de Jesús. Oremos a Cristo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Nos presentamos todos delante de ti, los que estamos en este lugar.
Este recinto se convierte en un altar, Señor, donde los corazones solo tú los puedes ver y pesar. Y sabes la necesidad que cada uno tiene y por lo que está atravesando. Te pido que renueves las fuerzas, que los alientes, que les des esa luz para que puedan precipitarse adentro para ver que tú tienes el control de todas las cosas que están pasando. Que nada se sale de tus cuidados y que no tenemos que escuchar más ese pensamiento, esa voz contraria del enemigo que pretende hacer que nos quitemos la vida. Lo más precioso que tenemos, lo más valioso que nos has dado en esta vida, en este mundo.